Bueno, entonces estoy aquí con Ricardo Prado, un gran amigo mío, y para mí es un honor compartirles que es uno de los creativos de gran prestigio aquí en México, director creativo de Monstro Tal, una agencia que no solamente crea, pero difunde una nueva cultura ante la nueva audiencia, ¿no? Que está aquí presente, no solamente en México, pero en el mundo, con clientes ahí de nivel y talla internacional. Hoy, antes que Ricardo se presente, que los salude, quiero compartirles que hoy hablamos sobre un tema que a mí me toca mucho estudiar un poquito, ¿no? Ese nuevo entorno que la pandemia nos trajo y hablar un poco de la publicidad y este nuevo escenario de muchos cambios. Entonces, Ricardo, te dejo aquí con la audiencia y sea bienvenido. Excelente, Vini, muchas gracias. Buen amigo, como siempre, muchas gracias por el espacio. Creo que es un espacio muy importante finalmente porque evidentemente en todos los sentidos, todos lo sabemos, todos lo sentimos, va a haber un antes y un después de este fenómeno, de esta pandemia, pero bueno, en muchos sentidos lo vamos a encontrar, ¿no? En la publicidad, desde luego, no será la excepción. Sí, por supuesto. Y yo estuve leyendo otro día básicamente sobre el proceso creativo y esto incube, eso nos lleva no solamente a los creativos que somos nosotros, pero también a los usuarios que tienen que buscar estímulos donde antes no habían, encerrados en sus casas, tienen que pensar en qué hacer para ser creativos en el día a día, para cumplir con la cuarentena, ¿no? Claro, claro. De hecho, yo creo que ahorita uno de los, pues sí, sí, digamos, uno de los assets más importantes que tenemos hoy en día todas las personas es la creatividad. Es fundamental en este momento, porque además, literalmente lo que tuvimos que hacer todos intempestivamente fue modificar lo que hacíamos todos los días por una nueva rutina y finalmente seguir tratando de seguir en lo posible con lo que hacemos todos los días y modificarla a una nueva rutina que evidentemente nos ha costado. La creatividad siempre cuesta trabajo, pero finalmente nos ha llevado a todos a desarrollar creativamente pues, diferentes elementos, ¿no? Pues nada más es que la creatividad, la ruptura de conceptos, ¿no? O sea, Claro. mezclar conceptos aislados, romper con paradigmas y ahí es donde nace la creatividad, ¿no? Y sí, por supuesto, pero además, fíjate que hay un elemento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como la creatividad finalmente eh, puede darse en contextos muy libres, pero generalmente la creatividad se da en contextos de estrés. Y desde luego, pues es un momento de gran estrés, ¿no? Para toda la gente, lo cual finalmente pues nos vuelve un poco bipolares, en el sentido de decir qué emoción voy a tratar de ser creativo con lo que tengo y al mismo tiempo pues nos tiene también complicados. A mí, yo considero en realidad que este estrés, el estrés generalmente saca lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? En todos los sentidos. Sí, hay un cantante en Brasil que habla que nadie puede hacer música sin dolor. Ok, Y quedo con esta frase clavada en este momento de dolor global, así es. donde él dice, no, pues la música es una creación, es una inquietud artística de uno. Entonces, ciertamente en este periodo de cuarentena van a nacer varios creativos ahí que no se conocían, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, es interesante cómo pues muchos artistas, yo no digo, no reduzco la creatividad al arte, ni mucho menos, pero muchos artistas, es el caso, por ejemplo, de Javier Mariscal, ¿no? Este gran diseñador, este gran pintor español, que se ha puesto a dar clases de dibujo por Instagram, ¿no? Es decir, él es un creativo espectacular, es un gran artista, eh, pero este momento lo ha inspirado a ir más allá, ¿no? Y hacer cosas que probablemente desde el lugar público, desde el que se encontraba, no lo hubiera hecho. Y ahora está dando clases de dibujo para niños, por ejemplo, ¿no? Sí, no solo fortalece su capacidad creativa como autor, como creativo, Claro. pero también estrena una nueva generación de creativos ahora digitalizados, ¿no? Con Instagram. Claro, claro, por supuesto. Híjole, es que finalmente estamos frente a un elemento que además no acaba, no sabemos cuándo va a acabar y pues insisto, nos somete a un estrés que saca lo mejor y lo peor. Yo digo, personalmente yo lo veo mucho en las empresas, ¿no?
elementos que están sucediendo. En cuanto a lo mejor y lo peor, no sé cómo lo has visto tú en este sentido. Certamente, ¿no? Hemos visto muchas empresas tratando de cambiar su lenguaje de comunicación para, pues, empatar un poco con lo que las audiencias esperaban, ¿no? Ford, por ejemplo, y Guinness tuvieron que cambiar su línea de comunicación para hacer una comunicación más asociada a lo que las audiencias querían ver, su preocupación, qué estaban haciendo las marcas para equilibrar un poco los prejuicios, ¿no? Del COVID. Entonces, ¿cómo tú visualizas las marcas en ese semestre, ¿no? Del segundo año del año, segundo semestre del año, cómo las marcas deberán estar preocupadas con este entorno, pues, de cambio? Híjole, es una gran pregunta porque, digo, en realidad, ojalá y tuviéramos nuestra bola de cristal, ¿no? Para ver el futuro realmente, pero yo ahorita veo una enorme, más bien dos grandes barreras para todas las marcas y que van a tener que enfrentarlas sí o sí. Es decir, la primera es hablar de COVID con riesgo de parecer oportunistas, es decir, con el riesgo de que parezca que están utilizando la pandemia para anunciarse y vender, o totalmente el polo opuesto, que sería hablar de sus marcas, productos, servicios, como si no pasara nada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que van a aparentar pues, ser insensibles frente a la situación. Entonces, yo creo que todas las marcas de todo tipo, las marcas persona, las marcas ciudad, las marcas país, se están enfrentando a estas barreras y las van a tener que superar de alguna forma. Que tocaste un tema que a veces no nos percatamos, que es la marca ciudad, la marca país, ¿no? ¿Cómo queda Italia? ¿Cómo queda China? Claro. ¿Cómo queda incluso Estados Unidos, ¿no? Ahora con más de medio millón de casos confirmados. O sea, son marcas que tienen que ahora recuperarse ante un problema y el turismo tiene que subir todo esto, ¿no? Para el próximo semestre. Por supuesto, por supuesto. De hecho, híjole, pensando un poco en el tipo de mensajes, yo considero que en este momento la parte fundamental del mensaje tiene que ser la honestidad, porque finalmente la marca que no utilice estos mensajes realmente de honestidad, pues va a quedar del lado de los oportunistas, aunque no lo sean, ¿no? Este tipo de ciudades, por ejemplo, digo, ahorita que mencionas China, por supuesto, que es donde empieza todo esto, pues ellos, digo, y es un tema ya muy comentado, el aprovechar el famoso Huiji chino, ¿no? Es decir, este par de símbolos que se utilizan para escribir crisis, ¿no? Huiji o Hui y Ji, y que finalmente uno es oportunidad y el otro es peligro. Entonces, esto a todas las marcas ciudad, marcas país y a todas, insisto, marcas personales, pues de alguna manera las lleva a ponerse en alguna de las dos ópticas, o la óptica de la oportunidad del Hui, perdón, del Ji, o en la óptica del Hui, que es el peligro, ¿no? Entonces, pues aquí es donde creo que se van a decantar inclusive muchas marcas, ¿no? Frente a lo mejor y a lo peor. Sí, definitivamente con la exposición que hay de las marcas en redes sociales hoy en día en Internet, es mucho más sensible y mucho más tenue esta línea, ¿no? Donde quizá una palabra mal escrita, una foto mal posicionada ya genera una interpretación negativa de tu marca. O sea, entonces la importancia de creativos, la importancia de estrategas ahora es más crucial que nunca, ¿no? Ahora, aprovechando un poco lo que dices de los usuarios y el juzgamiento ante las marcas, también se inaugura, yo tengo entendido que se inaugura una nueva generación de consumidores y usuarios de publicidad, ¿no? Que vamos a esperar ver una publicidad un poco más social, quizás, donde las marcas se preocupen con el mantenimiento sano del mundo, ¿no? Correcto. Y además, fíjate, tocas un tema que es fundamental, por lo menos en publicidad, yo creo que en todo, pero en publicidad es fundamental. Es decir, la publicidad se tuvo que reinventar prácticamente desde cero con la aparición de la generación millennial, que coincide con la aparición de Internet, ¿no? De alguna manera. Y después con la centennial. Pero ahora va a tener que enfrentarse a una generación que, con riesgo de parecer exagerado, va a estar después de este fenómeno, pues va a experimentar una suerte de estrés postraumático. Claro. Entonces, y va a quedar marcada como la generación
a la que le tocó literalmente este fenómeno de la pandemia global. Pues las marcas tendrán que evaluar hasta cuándo tendrán que hablar de este tema. Y finalmente, pues digo, sucede con todas las marcas. Hay muchas que llegan hablando, como haciendo la analogía con una fiesta, que llegan demasiado temprano, otros que llegan ideal, y los que llegan tarde generalmente, pues son los que hacen el peor papel. Y aquí yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Con las marcas. Definitivamente. Ahora, hablando de los ciclos de recuperación de la publicidad ante el mundo, quería también recuperar aquí un momento bueno, del mundo de la posguerra, donde la publicidad desempeñó un papel también fundamental en el proceso de recuperación del consumo, ¿no? En la economía quizá americana, con la American Way of Life, donde la publicidad a través quizá del imperialismo cultural, de las películas y series y caricaturas, hicieron con que la población pudiera volver a despertar el sentido de consumo y de revivir, ¿no? Entonces, ciertamente la publicidad estuvo presente en un momento clave de la historia y volverá a estar también ahora en la recuperación. Claro, claro, por supuesto. De hecho, si analizamos casos de culturas que ya eran culturas comunitarias como Japón, en realidad, no lo sé, digo, son momentos que marcan un antes y un después, ¿no? El bombardeo nuclear que sufren para el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo, como bien comentas, de alguna manera, pues probablemente lo que se esperaba, por decirlo de alguna manera, era pues que esto los dejara sumidos durante mucho tiempo en la depresión, por decirlo de alguna forma. Y fue todo lo contrario. Es decir, esto sirvió como un impulso para renacer y convertirse en sociedades nuevas, en marcas nuevas, en nuevas formas de construirse, de reinventarse, a pesar de todo, ¿no? Entonces digo, no, insisto, no quiero comparar fenómenos, pero todos los fenómenos donde hay pérdidas humanas son trágicos, ¿no? De alguna manera, pero aquí de alguna forma, pues nos estamos enfrentando a un fenómeno en el que también finalmente el ser comunitario probablemente empiece a ser un poco el estándar dentro de los países. Y me refiero comunitario a nivel social, pero también a nivel comercial, ¿no? Oh, pues fantástico. Eu creio que com esta mensagem de positivismo aí da publicidade ante a pandemia global, podemos encerrar aqui esta participação que me pareceu que podemos falar aqui por mais de uma hora. E aqui les dejo a invitação para que acompanhem Ricardo Prado aí em lo que hace, porque certamente poderão gozar aí de muitos conhecimentos ante lo que sucede, ¿no, Ricardo? Muchas gracias, claro. Un gusto. Bueno, entonces ahí, que comparte sus canales para que la gente te acompañe y será un gusto. Sí, sí, muchas gracias. Yo, de hecho, estoy como arroba monstrotown.com, básicamente, pues en Twitter, en Facebook, y bueno, pues ahí trato generalmente de tocar algunos de estos temas y varios de los temas, pues bueno, de los que ya hemos platicado tú y yo varias veces y finalmente comentar también ahorita nada más para un poco como cerrando esto, lo que comentabas, acerca de la diferencia a nivel creativo tan enorme entre el cómo y el por qué, ¿no? Es decir, esta forma de enfocar los problemas desde el por qué como parte del problema y como queja, o el cómo ya como el principio de la solución. Entonces, pues bueno, realmente yo creo que esta parte a nivel creativo y a nivel publicitario, a nivel social, pues tendrá que darnos un antes y un después. Essa buena enseñanza, aqui, por exemplo, com esse trabalho que estamos aqui fazendo ahorita, de produzir conteúdo e compartilhar conhecimento, tem que ver com este como, ¿no? De como podemos diminuir um pouquinho a pérdida que temos frente à pandemia e generar valor à sociedade e conhecimento, distribuir um pouco de filtro de informação, porque onde há muita informação, não há informação. E aqui, podendo escutar um pouquinho, já nos aclara um pouquinho a ideia de como reaccionar a todo esto, ¿no? Com tanto caos sucedendo. Por supuesto, pues felicidades sobre todo por este esfuerzo que me parece que es enormemente valioso en un momento como este. Y bueno, pues nada, dicen que no hay mal que dure 100 años, entonces, pues bueno, hay que tener paciencia, ¿no? En todos los sentidos y aprovechar los momentos creativos, por supuesto.
Bueno, entonces ahí está la invitación para que acompañen Monstruo Tal en Twitter. A mí ha sido un gusto estar acá con ustedes. Espero que podamos vernos muy pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.